a orar y vamos a ofrecer este culto a nuestro Dios y luego de nuestro hermano en el cielo. Bendito Dios, Padre bueno, tú eres el único digno de recibir toda la gloria, Señor. Y en este momento te damos gracias por la vida que nos concedes, por la vida de tu pueblo, Señor. Gracias por la vida de tu pastor también, Señor. Te pedimos, Señor, que recibas nuestra adoración y que hables a nuestra vida en esta mañana, Señor. Te lo pedimos y te lo agradecemos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Hermanos, a continuación tendremos una lectura. Pedimos que abran su Biblia en el Salmo 149, versículos del 1 al 4. Cantad a Jehová cántico nuevo, su alabanza sea en la congregación de los santos. Alégrense Israel en su hacedor, los hijos de Sión que gocen en su rey. Alaben su nombre con danza, con pandero y arpa al cáncer. Porque Jehová tiene un contentamiento en su pueblo, hermosará a los humildes con la salvación. Amén. Vamos a cantar a nuestro Dios, hermanos. Ahí en tu hogar te invito a que cantes a nuestro Dios. Él es el Dios de los ejércitos, en quien yo confiaré, y con címbalos de gozo al Señor ensalzaré. Levantemos nuestra voz a nuestro Dios.
mensaje en los labios del presbítero David Velázquez González. Hermanos y hermanas, el Señor les bendiga en este domingo 18 de octubre. Ha avanzado el tiempo y por la gracia de nuestro Dios estamos una vez más reunidos. Recuerde usted que estamos en el mes de la Reforma Protestante. Haremos alusión a las 5 solas que de manera tradicional hemos estado predicando, pero no solamente por rutina, sino que cada predicación tiene que ser diferente y lo es, y cada predicación ha de tener una enseñanza nueva para nosotros. Así es que en este 503 aniversario de la Reforma Protestante, y por la gracia de nuestro Dios, celebremos este culto y adoremos a través de la atención que pongamos a esta meditación, teniendo el texto bíblico abierto y con reverencia y con temor y temblor. Oremos para dedicar este tiempo a nuestro Dios. Padre eterno, en el nombre poderoso de Jesús, oramos para que cada uno de tus hijos y de tus hijas, cada persona que nos mire o nos escuche, pueda aprender algo nuevo y sobre todo pueda ser transformado y podamos tener la imagen de Jesucristo. Señor, ayúdanos, ilumina nuestro entendimiento de tal manera que haya un cambio, una transformación en nuestras vidas, creyentes o no creyentes, pertenecientes a la familia de Dios o no. Siempre hay revelación de tu palabra y siempre hay cambio al escucharla. En el nombre de Jesús ponemos este tiempo hermoso en tus manos. Amén. Déjeme leer con usted en Efesios, capítulo 2, versículos 1 al 10. El apóstol Pablo escribe a los Efesios. Y el título que se ha puesto a esta porción bíblica dice: salvos por gracia. Dice la palabra de Dios, Efesios 2, versículos 1 al 10. Y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos. Éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Entre paréntesis, por gracia sois salvos. Y juntamente con Él nos resucitó, y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús, para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Y esto no es de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Este es el texto bíblico base para la doctrina de la salvación por gracia o solo por la gracia. Esta es la base que se toma para nuestra doctrina de la salvación por gracia. Tal vez usted lo sabe, lo ha escuchado una y otra vez, pero la palabra siempre nos va a enseñar algo nuevo, a pesar de que la hayamos leído o la hayamos escuchado infinidad de veces. Siempre habrá nueva revelación.
¿Qué es lo que acontece en el tiempo de la Reforma Protestante? 1517, Alemania, en el lugar de Wittenberg. Aquel sacerdote católico llamado Martín Lutero ha desarrollado sus 95 tesis que pega en la universidad de este lugar, en la Universidad de Wittenberg. Pero muy pocos saben que antes de las 95 tesis hay otro escrito de 20 puntos del mismo sacerdote Lutero, donde hace alusión a la gracia y también está hablando de lo que en ese tiempo viene a mover muchas cosas, las indulgencias. Así es que habla de la gracia y de las indulgencias. El tema central van a ser las indulgencias de este escrito, aunque después en las 95 tesis también hará referencia el sacerdote Lutero. ¿Qué es lo que pasa con este escrito antes de las 95 tesis? Lutero no aprueba la venta de indulgencias. Al parecer, él respeta su autoridad y está en la disposición o en el entendido que el Papa puede dar las indulgencias. En lo que no está de acuerdo Martín Lutero es en la forma en cómo se han presentado y en la forma tan exagerada y excesiva de las ventas y de la proclamación. De hecho, el 31 de octubre de 1517 no era lo más importante en Wittenberg las 95 tesis de Lutero. Aunque Lutero esto lo había escrito para tener un debate con teólogos, con personas que conocían de este tema, no era abierto al público como tal, sino que él deseaba tener un debate con personas que conocían. Pero lo importante no eran las 95 tesis, lo importante era el personaje que había enviado el Papa para la venta de indulgencias. Aunque se dice que no estaba en Wittenberg, en esa zona, pero sí estaba muy cerca, haciendo la venta de indulgencias. Así es que ni las tesis de Lutero, pero tampoco las reliquias que tenía aquel personaje que resguarda a Lutero, y se dice que eran más de 5,000 reliquias diferentes, y se creía que también ver, venerar y adorar las reliquias les traería beneficios en la eternidad. Federico el Sabio se llamaba aquel hombre que protegió a Lutero posterior a las 95 tesis. Así es que las tesis de Lutero y el escrito anterior están en contra de las indulgencias, porque las indulgencias ahora se imponen y por una gran cantidad de dinero. La gente desesperada, con ánimos y deseos de liberar el alma de sus seres queridos, hacen hasta lo imposible para depositar el dinero y recibir la indulgencia. Básicamente eso es lo que hace Lutero. La pregunta es, ¿por qué lo hace Lutero? La respuesta está en este texto, porque Martín Lutero ha meditado las Escrituras, ha leído, y no es de apenas, 31 de octubre de 1517, lo ha hecho con anterioridad y ha estado pensando, ha estado orando, ha estado meditando, ha estado leyendo, y entonces encuentra la revelación en este escrito. Tradicionalmente, esta porción bíblica se divide en 3 partes. Versículos 1 al 3. La Biblia nos va a enseñar cuál era nuestra condición antes de Cristo. Versículos 1 al 3, la palabra de Dios dice: y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo, en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Esa era nuestra condición antes de Cristo. Nuestra condición era una condición de muerte, porque estábamos viviendo en delitos y en pecados.
Hay aquí algunos verbos interesantes. Estábamos, dice el versículo 2. Versículo 1, estábamos. Versículo 2, anduvimos. Y versículo 3, vivimos. Tiempo pasado. Ese era en el pasado. Pero ahora en Cristo las cosas son y deben de ser diferentes. Pero ¿cuál era nuestra condición? Pues antes estábamos muertos. Yo quisiera preguntarle, ¿acaso un muerto sabe que está muerto? Es una pregunta tal vez tonta, pero tiene sentido en lo que estamos meditando. Si nosotros, al estar en un funeral, aún a pesar del dolor y todo, podemos preguntarle a quien esté en ese ataúd, ¿cómo estás? ¿Cómo te sientes? ¿Le responderá? O si vamos al cementerio, al panteón, y podemos extraer cualquier cuerpo, con todo el respeto que merece el resto humano de cualquier persona. No importa si fue sepultado ese mismo día, 10 años o 100 años atrás. Y usted le pregunta, ¿cómo estás? ¿Cómo te sientes? ¿Tendrá respuesta? Obvio que no, claro que no. Y es lo mismo, ¿un muerto sabe que está muerto? No lo sabe. Si bien en alguno de los casos podremos percibir que estaremos cerca de la muerte, pero nadie lo sabe ni está seguro. Mucho menos podremos saber el día que moriremos, a excepción de que Dios lo revele de alguna manera a nosotros y nos haga entender que es nuestro último día o cuánto tiempo nos resta. Y hay algunas excepciones en la Biblia, y lo menciono solamente porque no quiero que quede la duda. Y en el Evangelio según San Juan, capítulo 2, versículos 18 y 19, Jesús le dice a Pedro la forma en que había de morir. Y cuando fueres anciano, cuando fueres viejo, te tomarán de los brazos y te llevarán a un lugar donde tú no quieres. Cuando eras joven, tú hacías lo que querías, ibas a donde querías, pero de viejo te llevarán a donde tú no quieres ir. Y dice el evangelista Juan, esto decía acerca de la muerte que había de tener Pedro. En el libro de los Reyes, capítulo 20, versículo 1, el rey Ezequías recibe la visita del profeta y le dice, vas a morir. Inmediatamente después de ese mensaje profético, el rey Ezequías ora y derrama lágrimas delante de Dios. El profeta regresa y le dice, no morirás, el Señor ha añadido 15 años a tu vida. A excepción de que el Señor nos revele la forma y el tiempo, nadie sabe cuándo va a morir. Pero de igual manera, las personas no saben que están muertas cuando están viviendo en sus delitos y en sus pecados. No solamente eso, sino que viven a la voluntad de las pasiones carnales y de los pensamientos. Cualquier pensamiento que no esté basado en las Escrituras, que no tenga como centro a Jesucristo, será un pensamiento de pecado y de muerte. Yo quisiera preguntarle, hermano y hermana, y mire lo que estoy diciendo, estoy hablando a hermanos en la fe y hermanas en la fe en Jesucristo. ¿Seguiremos viviendo conforme a nuestros pensamientos? ¿Seguiremos viviendo conforme a nuestra carne? Si estamos teniendo ese tipo de vida, ¿en verdad seremos salvos? ¿En verdad Cristo habita en nuestro corazón? Un muerto no sabe que está muerto. Y aún muchas personas caminan pensando que están vivas, creyendo, pero en verdad están muertas. Lutero, cuando medita esta palabra, entonces se da cuenta que la iglesia a la cual él ama, y quiero aclarar que Lutero no pretendía separarse de la iglesia católica, él pretendía transformarla y cambiarla en lo que Dios quiere que sea la iglesia y no en lo que los hombres han hecho que sea la iglesia. Ese era lo que apasionaba a Lutero, la palabra y la iglesia. En ningún momento Martín Lutero pretendió desafiar a sus autoridades para después generar un movimiento como el que se generó.
no estuvo en sus planes, no en primer lugar, no era la prioridad. Sin embargo, Lutero, al meditar esta palabra, sabía que había muchas personas muertas en delitos y en pecados, y no había manera de vivir sino solamente una. La segunda parte de este texto bíblico, versículos 2 al 7, aquí Dios va a demostrar las acciones y al menos va a citar 3 verbos, cómo Dios va a actuar a favor nuestro. De manera que nos van a beneficiar estas 3 acciones que hace Dios en nuestro favor. Dice la palabra de Dios, versículo 4. Pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos, y juntamente con Él nos resucitó, y asimismo nos hizo sentarnos en lugares celestiales con Cristo Jesús, para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. ¿Cuáles son los verbos? Nos dio, versículo 5. Versículo 6, nos resucitó. Versículo 7, nos hizo sentar. 3 acciones que son 3 verbos que son constantes y ya están determinados. Ese es el obrar de Dios. Pero antes de todo esto, lo primero que hace Dios a favor nuestro es amarnos. Dios nos amó y por ese amor nos va a dar este favor, este regalo que no merecemos. Si nosotros meditamos en estas 3 acciones, nuestra manera de vivir tendría que ser diferente. El gran mal de la humanidad es que cuando está en problemas, entonces empieza a clamar y a pedir ayuda. Una vez que sale de este problema, cualquiera que este sea, problemas familiares, problemas económicos, problemas de salud, sale de este problema, incluso problemas legales. Está afligido al momento, pero cuando sale se le olvida en qué situación estuvo. Sería bueno para nosotros, hermanos y hermanas, no olvidar, recordar de dónde nos ha sacado Dios, de lugares donde estábamos muertos, pero ha tenido estas 3 acciones a favor nuestro, empezando con el amor, y entonces va a cambiar nuestra vida de manera significativa, trascendente y eterna. La tercera parte, la tercera sección de este texto se divide en los versículos 8 al 10. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no es de vosotros, pues es don de Dios. No por obras para que nadie se gloríe, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús, para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano, para que anduviésemos en ellas. La tercera parte va a acentuar el propósito de Dios. Lo que Dios persigue con estas 3 acciones anteriores. ¿Qué es lo que persigue? Primero, que Él reciba la gloria y la alabanza. Segundo, que nosotros podamos tener salvación. Y a través de esta salvación recibida, podamos entonces tener buenas obras. Todo sea para la gloria de Dios. Quiero llamar su atención haciendo un breve paréntesis en el versículo 7, donde dice las abundantes riquezas de su gracia. Hay otro texto en la Biblia, lo cita Pedro, y dice la multiforme gracia de Dios. La gracia salvadora es una, pero la gracia de Dios se manifiesta y se expresa de muchas maneras y de muchas formas. Lo que usted es, lo que usted tiene, lo que usted sabe, lo que usted puede hacer. Eso, hermano y hermana, es gracia. Todo nos ha sido dado, incluida la fe. No solamente la salvación, sino que la fe también nos ha sido dada. Porque nada nos pertenece, nada tenemos, nada merecemos. Todo nos ha sido dado.
Así es que todo lo que somos y todo lo que tenemos nos ha sido dado. Pero el texto que resaltamos es el versículo 8. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios. No por obras, para que nadie se gloríe, pues somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. La salvación, hermanos y hermanas, amigos y amigas que nos ven, la salvación es gratis. Nadie puede comprarla, nadie puede ganarla, nadie puede ayudarnos excepto una persona, y se llama Jesús, el Hijo de Dios. La palabra gracia es una doctrina importante para nosotros los cristianos. Si nosotros no entendemos la gracia de Dios, muchas cosas de las que hagamos van a estar erradas. Vamos a estar cometiendo errores y pecados. Porque si no fuera un favor, que esa es la traducción más sencilla en la cual se puede interpretar charis o charisma o carisma, es un don, es un regalo, es un favor. Si no entendemos que la salvación es un regalo, entonces pudiéramos pensar que la salvación se puede obtener a través de mis obras. Eso es lo que estaba refutando Martín Lutero. La salvación nadie la puede ganar, nadie la puede comprar. Por lo tanto, la venta de indulgencias se volvía un acto antibíblico, porque la salvación solamente es por gracia, y eso viene de Dios. Ahora aquí, amados hermanos y hermanas, Dios es soberano. Soberanía es que Él puede hacer lo que Él quiera, cuando Él quiera y con quien Él quiera. Y cada vez que Dios hace algo, jamás va a pretender hacer algo malo. Muchas veces son las consecuencias de nuestros pecados las que sufrimos. Pero no es que Dios sea un Dios malo. De hecho, esta era la perspectiva que cambió en este monje llamado Martín Lutero. Por lo que él había aprendido, por lo que le habían enseñado, Dios era un Dios iracundo. Dios era un Dios enojado que solamente estaba buscando con quién desquitarse. Y eso creía Martín Lutero. Yo soy el centro del enojo y de la ira de este Dios. Pero es porque eso le habían dicho. Cuando él se introduce al texto sagrado, empieza a descubrir por revelación divina, otra vez por gracia, quién es Dios, cómo es Dios, cuál es su forma de obrar y cuál es el propósito. Por lo tanto, la gracia es un don, es un regalo, es un favor que no merecemos. Es muy interesante que Romanos 6:23 habla también de la gracia de manera muy clara y específica. Dice la palabra de Dios, Romanos 6:23, porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Voy a llamar aquí la atención porque estos textos están relacionados. Están hablando de lo mismo. Dice, porque la paga, el griego es opsonía, la paga, opsonía. Esta palabra tiene que ver con una acción que se hacía en este tiempo antiguo. Era comprar carne cocida. La paga es opsonía. Y si usted iba al mercado y compraba carne cocida, entonces esta era la palabra que se usaba. Pero también esta palabra hablaba del salario que recibía un soldado. Era la paga de un soldado. Entonces la acción es pagar por carne cocida o pagar al soldado que ha hecho su labor. Lo único que nosotros merecíamos, lo único que nosotros habíamos ganado, para nosotros era la muerte. Porque la paga del pecado es muerte. Pero la dádiva
carisma o charis. La dádiva de Dios es vida eterna. Y esta palabra tiene que ver con algo que no se merece. Pablo es quien más usa esta palabra. De 17 veces, él la usa 14 veces en sus escritos. Y la palabra carisma o gracia tenía que ver con una práctica de los tiempos de los emperadores. Ya fuera que un emperador subiera a reinar al trono, o uno de estos emperadores cumpliera años, lo que hacía era dar un donativum o carisma a sus soldados. Es decir, les regalaba cierta cantidad de dinero a algunos soldados, no por lo que hubieran hecho, sino porque simplemente el emperador había ascendido al trono, había cumplido años, por lo tanto estaba contento, estaba alegre, y le nacía de su alegría regalar dinero, favorecer a los demás, sin que los demás tuvieran que haber hecho algo al respecto. Esa es la gracia de nuestro Dios. Dios es un Dios que quiere favorecernos en todo tiempo. Si usted ha pensado lo contrario en alguna ocasión, eso no es obra de Dios. Esas son consecuencias del pecado y de estar nosotros distraídos y de estar pensando en el mundo, siendo dirigidos por nuestros pensamientos o siendo dirigidos por nuestra carne para dar placer o satisfacción, como leímos en los primeros versículos. Por lo tanto, nuestro Dios nos va a regalar algo sin que nosotros hayamos hecho nada, sin que lo merezcamos, y se llama gracia. ¿Qué implica la gracia? Hermanos y hermanas, la gracia implica perdón de pecados y vida eterna. ¿Pero qué es esto y cómo se da? Jesús, de manera sustitutiva, tomó el lugar en la cruz por usted y por mí, porque nosotros estábamos muertos y ni siquiera nos habíamos dado cuenta. Pero Él, en favor nuestro, concede que su Hijo muera en la cruz. Y con la muerte de Cristo y su sangre, nosotros tenemos remisión de pecados, perdón de pecados, y juntamente con Él, vida eterna. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Ahora, la fe también es un regalo. No piense que la fe nace de usted. Todo lo que somos y todo lo que tenemos, sin excepción, es de Dios. La fe no es la excepción. La fe también es un don, es un regalo. Y esto no es de vosotros. No piense que usted recibió a Cristo. Cristo lo recibió a usted a pesar de estar muerto. Y recuerde que un muerto huele mal. Pues es don de Dios, no por obras para que nadie se gloríe. No hay acción que el hombre pueda hacer para merecer la salvación. No por obras para que nadie se gloríe, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras. Y es aquí donde llamo su atención. Si usted es cristiano, si usted es cristiana, lo que debemos de hacer, y este es nuestro llamado, hacer buenas obras. Yo le pregunto, ¿cómo son sus obras y cuáles son? ¿Son buenas? ¿Son muchas? ¿Son pocas? Si en verdad somos creados en Cristo Jesús, hay obras que Dios preparó desde hace mucho tiempo para que en nuestro tiempo las podamos efectuar, realizar. En el nombre de Jesús, para la gloria de Dios y bendición de las personas a las que se les pueda ayudar por gracia. La gracia, hermanos, la gracia, hermanas, se manifiesta de muchas maneras. El Señor nos ha alcanzado a todos con la gracia. Ninguno de nosotros puede decir que no. Se cuenta que en Estados Unidos, y esto es algo que escuché y lo recuerdo ahorita de momento, se dice que se reunieron creyentes en el Señor para tener un tiempo de oración, un tiempo de clamor. Pero llegó entre ellos su líder religioso y les preguntó, ¿pero por qué van a clamar? ¿Acaso
no hemos sido bendecidos en este lugar, y estoy hablando de los europeos que vinieron a colonizar Estados Unidos de Norteamérica. Así es que ellos tenían o pretendían tener una reunión de clamor, pero su líder les dijo: no, tengamos una reunión de acción de gracias. ¿Y por qué la gratitud? Porque empezaron a mencionar lo que sí tenían y no en enfocarse en lo que no tenían. Y cuando hicieron un recuento de todo lo que tenían, era mucho, y todo lo que tenían era dado por Dios. Y eso es gracia, porque nadie lo merece. Por lo tanto, se tiene el Día de Acción de Gracias en Estados Unidos, recordando este acontecimiento. Nosotros debemos demostrar la gratitud al favor que Dios nos ha hecho sin que lo merezcamos. Concluyendo, hermanos y hermanas, para cerrar. En otro tiempo nosotros andábamos muertos, perdidos en el mundo. Eso era antes. Lo segundo es que viene Dios y con su obra, con sus acciones, entonces va a cambiar nuestra vida, porque está a favor nuestro, y esta acción sigue siendo constante y sigue siendo presente. Aunque Jesús murió en la cruz en el año 33 de nuestra era, la acción sigue estando a favor nuestro y de cada persona que se arrepiente y cree en Él. Pero después de esto, entonces, nosotros ya no andamos conforme al mundo, sino que ya andamos en la novedad del mundo, que es Cristo Jesús. Mire usted, el resumen es que andábamos perdidos, viene Dios y nos salva, y ahora andamos en nueva vida en Cristo Jesús. Y eso va a apuntar no solamente al presente, sino al futuro, vida eterna. Por lo tanto, hermanos y hermanas, nuestro nuevo andar tiene que ser un andar con Cristo. Nosotros seguimos andando. Antes andábamos muertos, ahora andamos en Cristo, pero seguimos andando. La pregunta es, ¿con quién camina usted? ¿Cómo camina usted? La gracia es una doctrina de las más importantes. En una reunión de estudiosos se empezaron a preguntar, ¿y cuál doctrina tiene el cristianismo que otra religión no tenga? La encarnación. Tal vez sea la encarnación. Alguien dijo, no, esta religión también cree en la reencarnación. Y así estaban diciendo algunas cosas, hasta que entró un escritor y le preguntaron, ¿acaso tú sabes qué doctrina del cristianismo es la única que se expresa y se manifiesta y ninguna otra religión tenga? Él dijo, eso es fácil, la doctrina de la gracia. C.S. Lewis era este escritor. Las personas que estaban reunidas ahí discutiendo el tema dijeron, eso es verdad. C.S. Lewis dijo, la gracia es el amor expresado de Dios a favor de la humanidad que ninguna otra religión puede expresar ni tiene. Porque su amor no solamente son palabras, sino que son acciones palpables y es una realidad. No minimicemos la gracia. Martín Lutero, a través de la lectura de la Biblia y este pasaje, bajo la dirección del Espíritu Santo, pudo experimentar lo que nosotros podemos leer versículos antes, en el capítulo 1 de Efesios, versículos 17 y 18. Mire lo que pasa cuando uno escudriña. Para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él, alumbrando los ojos de nuestro entendimiento, para que sepáis cuál es la esperanza a que Él os ha llamado y cuáles las riquezas de la gloria de su herencia en sus santos. Los ojos de nuestro entendimiento. A Lutero le pasó esta parte, que habiendo leído bajo la dirección del Espíritu Santo, su entendimiento fue iluminado y entonces pudo escribir los 20 puntos antes
de las 95 tesis, y todo esto lo escribe porque ha tenido revelación y entendimiento. Conocer más a nuestro Dios nos va a llevar a ser más santos. Mientras más santos, más bendecidos. Y mientras más bendecidos, más santos. Y mientras más santos, más glorificamos a nuestro Dios. Y ese es el propósito. Así es que una vez abiertos los ojos del entendimiento, Martín Lutero empieza a escribir. Y entonces puede tener también el valor y la capacidad de convocar a un debate teológico sobre las indulgencias y sobre las acciones que estaba llevando la Iglesia en aquel tiempo. En este tiempo, si usted lee la palabra, su entendimiento, hermano y hermana, también será iluminado y será abierto. Tal vez dentro de la Iglesia se estén llevando acciones o medidas que son antibíblicas. Necesitamos algunos Martín Lutero que nos den luz en Cristo. Pero no solo eso. Tal vez dentro de su familia se están llevando cosas que no están agradando al Señor, acciones, palabras, medidas que no son gratas al Señor. Solamente a través de la lectura y el entendimiento esclarecido por el Espíritu Santo y la gracia, podemos entonces enfrentar toda esta situación sin llegar a la destrucción familiar. La gracia no se vende. Nadie puede comprar la salvación. Nadie. Y esto era lo que en el tiempo de Martín Lutero se estaba practicando. Y aún se cree que la salvación se puede obtener por alguna persona, por algún medio, por alguna institución, pero ninguna de ellas puede hacerlo. Somos salvos por gracia, y esto es un regalo de Dios que ninguno de nosotros puede ganar o merecer. La gracia no se vende, pero la gracia tampoco es barata. No se vende en primer lugar porque nadie puede pagarla, y en segundo lugar porque es un regalo. Algo que se regala no se vende. Dios no nos vendió la gracia, nos la regaló. Es un don de Dios, de modo entonces que tampoco es barata, aunque para nosotros es gratis y es un regalo. No significa necesariamente que haya sido barata por el hecho de ser gratis. No significa que no hubo un costo, lo hubo, y fue un alto precio que se pagó para proveerla a nosotros. Por lo tanto, hermano y hermana, no deseche la gracia salvadora y la multiforme gracia de Dios. No menosprecie, no minimice el favor de la salvación. Usted y yo recibimos un regalo que no merecíamos, la gracia de Dios. La muerte de Jesucristo en la cruz en sustitución, o sea, en lugar suyo y en lugar mío, por cada uno de los pecadores, todos nosotros. Y usted y yo lo recibimos sin merecerlo. Por lo tanto, recibimos perdón de pecados y resurrección de los muertos para vida eterna con Cristo Jesús en la mansión celestial. No minimice. No piense que es cristiano o cristiana y que puede hacer lo que quiere. Su cuerpo, sus pensamientos, su familia, lo que usted tiene en pertenencias materiales, económicas, posesiones, incluso sus emociones le pertenecen todas al Señor, porque somos de Él y somos para Él. Hermano y hermana, no minimice la gracia. Lea su Biblia, ore, reúnase, aún a través de estos medios virtuales, pero glorifique a Dios y agradezca el regalo que no merecíamos. Lo único que merecíamos era la muerte, pero la dádiva de Dios en Cristo Jesús es vida eterna. Por gracia somos salvos. Padre, en el nombre de Jesús, te damos gracias por el enorme sacrificio y por inigualable regalo hecho por tu Hijo Jesucristo. Muere en la cruz y nos regala perdón.
sufre en la cruz y nos da salvación. Pero al tercer día resucitó y está vivo, y nosotros viviremos juntamente con Él. Moriremos seguramente, resucitaremos indudablemente, y esto será para gloria tuya. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Hermanos, es momento de que recojan las ofrendas en sus hogares y vamos a orar. Padre bendito que estás en el cielo y en todo lugar, Señor, te damos gracias, Padre, por estas ofrendas que se recogen en cada uno de los hogares de los hermanos, Señor. Te pido que les des entendimiento y sabiduría a los hermanos que administran estas ofrendas para tu obra, Señor. Todo esto te lo pido en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Vamos a entonar el canto de confirmación, hermanos.
Dios de principio de la realidad. Por último, mis hermanos y hermanas, tendremos la última oración. Y al citar la bendición apostólica, la primera frase, espero que sea significativa. Ahora, mucho más significativa que antes, hablando de la gracia. La gracia no se aparta de nosotros. Nosotros nos apartamos de Dios y podemos perder los favores, pero la gracia está ahí. Así es que en esta semana que inicia, usted pueda vivir en toda la extensión de la palabra la gracia de Dios y la multiforme gracia de nuestro Dios. Padre, en el nombre de Jesús, te damos gracias, Señor, por que has sido bueno con nosotros. Es por gracia que estamos reunidos el día de hoy. Es por gracia que nuestros oídos pueden escuchar. Es por gracia que nuestros ojos pueden ver. Es por gracia que nuestros labios pueden hablar. Es por gracia que nuestros pies se mueven, nuestros brazos. Es por tu gracia, Señor, que nuestros intestinos funcionan de manera normal. Es por tu gracia que nuestro sentido del equilibrio está como debe de ser. Es por tu gracia, Señor, que aún en la enfermedad conservas y preservas a nuestros seres queridos. Es por tu gracia, por tu infinita e inigualable gracia. Señor, ayúdanos a valorar la gracia salvadora y todo lo que con ella viene y acompaña. Ahora, Señor, levanto mis manos con temblor y con reverencia, solamente en tu nombre, para que la gracia de nuestro Señor Jesucristo, la cual no se agota, la cual no tiene fin, la cual nadie sabe dar, la cual solamente conocen tus hijos, y que el amor de Dios el Padre, aquel que dio a su Hijo por amor a nosotros, y la comunión del Santo Espíritu, quien nos mantiene unida a la iglesia, al cuerpo, con la cabeza y entre nosotros, sea con todos nosotros, nuestros familiares, nuestros enfermos, desde ahora y hasta que venga Señor Jesús por segunda vez. Amén. Que tenga una bendecida semana en Cristo Jesús.